Hay un tema del que quiero hablar y es el genocidio de los cristianos en Medio Oriente y África. Primero empiezo contando que no entiendo yo como judío, siendo uno de los pocos judíos que hay en España, que somos unos 20.000 de 50 millones, que vive en un mundo cristiano, porque todos mis amigos, o la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de mis amigos son cristianos, porque yo tendría que estar buscando con una lupa para tener solo amigos judíos en España. ¿Cómo a los cristianos no les importa realmente cómo le va a los otros cristianos? Que es algo que a los judíos sí nos importa cómo le va a otros judíos, porque somos solo 15 millones en un mundo de 8.000 millones. Y entonces tenemos un interés, pero yo a este punto también tengo un gran interés sobre cómo le va a los cristianos en el mundo y especialmente cómo les va en Medio Oriente y África. Porque cuando se habla de genocidio, aquí está el genocidio del Holocausto, que es el genocidio más grande que ha ocurrido. Había en Europa 10 millones de judíos en 1938 y ahora hay 1 millón de judíos. De estos 6 millones murieron en el Holocausto y 3 millones se fueron a Israel con una sensación de miedo y persecución. Se fueron de Europa a Israel. Y ahora en Israel hay unos casi 10 millones de habitantes y un poco más de 7 millones de judíos. Ahora la mitad de los judíos del mundo están en Israel y la mitad, como yo, en la diáspora. Pero hablemos de lo que le pasó de otro genocidio y que es el genocidio de los cristianos en Medio Oriente y África, que eran el 20% de la población de Medio Oriente y ahora son el 3% de la población de Medio Oriente. Es decir, los cristianos fueron echados o matados de Medio Oriente, ¿ok? Más concreto el caso de la ciudad de Belén, que era 85% cristiana, donde nació Jesús, y ahora tipo es 10% cristiana y bajando. Es decir, la situación de los cristianos en el mundo musulmán es terrible. Pero aquí se habla de genocidio de los musulmanes. Es decir, había 700.000 musulmanes en Israel, cuando empezó Israel. Y ahora en ese territorio hay como 10 veces más, hay 7 millones. Hay 2 millones de musulmanes en Israel. Hay más musulmanes en Israel que judíos en toda Europa. Estamos hablando de Israel, un país ínfimo de tamaño. Entonces, muy difícil de explicar cómo es que la gente en España está obsesionada con salvarle la vida a unos musulmanes que no están sufriendo ningún genocidio. Obviamente si Israel quisiera, sí podría cometer un genocidio, pero Israel no quiere, porque no quiere ser un país genocida. De los 40.000 que se murieron en la guerra contra Hamas, 17.000 son combatientes y el resto sí son víctimas civiles, que es algo muy triste, pero el ratio entre combatientes y civiles es el ratio más favorable para los civiles de todas las guerras de Medio Oriente. No hablemos de lo que pasó en Siria, lo que pasó en la guerra de Irán-Irak, lo que pasó en la guerra civil del Líbano. Es decir, las masacres de civiles eran mucho más grandes que lo que ha ocurrido con Hamas. Pero aquí hay una especie de obsesión, Pedro Sánchez, Israel, país genocida, país genocida. ¿Cómo puede ser que un país cristiano, porque España es un país cristiano, España es el país de los reyes católicos, ¿qué vergüenza tiene España de decir que es un país cristiano? Es decir, obviamente la gran mayoría de los españoles son cristianos, católicos, y vienen de familias católicas, que sean más religiosos o menos religiosos, pero ¿qué obsesión tienen? Primero con los judíos, que casi no hay, con los palestinos tampoco hay en España. Entonces, ¿qué tiene sentido no hablar del genocidio cristiano, sí hablar del falso genocidio que está ocurriendo supuestamente en Gaza? Es algo que no lo entiendo. Quizás alguien me pueda ayudar de dónde viene esta idea de hablar tan poco de algo tan grave como que bajaron los cristianos del 20% de la población en Medio Oriente a 3%, y hablar tanto de algo que no es verdad.